Veo desde el principio, desde hace 4 años, yo asumí que lo que le iba a pasar al país era algo difícil de sortear. Es como cuando te detectan una enfermedad que va a ser difícil, que vamos a padecer, que nos va a desesperar, que a veces cuando estás enfermo de algo, de una enfermedad un poco larga, es a veces desesperante, que dices, ya no quiero más, ya quiero parar, ya estoy harto, se te va el estado de ánimo. Hay muchas cosas que pasan, ¿no? Y sí sabía que esto podía pasar, eso es claro. Pues que es como la pandemia, pues, ¿no? Pero una pandemia de pendejez. Y cuando empezamos con todo esto, hasta antes de que llegara AMLO, habían muchas personas que eran críticas de este gobierno. Habían muchas personas que, aún siendo críticas de este gobierno, pensaban que lo mejor era ir y combatirlo. Pero también entiendo que hay muchas personas que entraron en una zona de confort en la que les pareció que no iban a ganar nada. Lo que les platicaba ayer, ¿no? De que alguien que me dijo, pues es que si no estás en el presupuesto, pues no vas a salir adelante. O sea, tienes que alinearte, porque si no te alineas, pues no te va a ir bien, ¿no? Y el problema es que yo nunca me he alineado. Nunca me he alineado en el sentido de someterme. Puedo estar de acuerdo con algo, con alguien. No implica eso de que todo lo que hace el gobierno esté mal sistemáticamente todo el tiempo. Hasta ¿verdad? De hecho, conozco personas e instituciones dentro de esta administración que hacen las cosas bien, y curiosamente esas personas que hacen las cosas bien no están en el ojo del huracán. Es como un árbitro. Cuando el árbitro tiene un buen desempeño, no resulta protagónico, sino son los jugadores que son protagónicos. Estas áreas existen, pero no las vamos a ver, porque lo que destaca es el desastre y las áreas sustantivas de este país. He visto como muchas personas que optan por decir, ¿y para qué te pones al brinco? Y me lo han dicho, ¿para qué te pones al brinco? Lo mejor es que fluya, que fluya, que fluya, y que pase, y ya. Y no hagamos nada, nos quedemos callados, aprovechemos las bondades de estar del lado correcto, ¿no? Donde está la lana, donde está el poder, donde están los privilegios, ¿no? De esos que tanto renegaban. Cada quien escoge su lado en la historia. Y cada quien tiene derecho a escoger el lado en el que quiere estar. Y también asumir las consecuencias de esa toma de decisiones. A mí me parece que desde que empezó esta administración, el proceso de destrucción del país ha ido acelerándose cada vez más. ¿Por qué? Porque ya cuando se juntan las cosas al final, ahora que está empezando la última etapa de este gobierno, me parece que ya ninguna pieza embona. Ya no hay prácticamente nada que rescatar. Si alguno de ustedes se ha dedicado a los negocios o ha trabajado en una empresa que es un desastre, hay veces que dices, es que ya no hallo cómo componer esta madre. Creo que todo está tan mal hecho, tan descompuesto, tan desordenado. Es un tiradero, es una cosa tan mal hecha que ya no es posible, ya no sabes si reconstruir algo, de salvar algo, de qué hacer en una situación de este desastre que quieres. Es como una inundación, ¿no? Es decir, ¿qué salvas? Ya entró el agua hasta 1 metro de alto, ¿qué salvas? Pues ya casi nada es salvable. En términos de política pública, nada es salvable. Es un desastre todo lo que hay. Ya todo se llenó de lodo, de mierda. Ya todo está podrido. Casi ya no hay nada que rescatar.
Hay algunas cosas, pues las cosas que se quedaron arriba, ¿no? Mi metáfora va en este sentido. Hoy he visto muchas propuestas de gente decir, hay que levantarles una demanda, hay que proceder en contra de ellos, ya vimos que violan la ley con una facilidad y con una impunidad grotescas que les vale madre todo. Entonces, la reflexión es entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que las cosas van en dos vertientes. Una de ellas es, en la medida de lo posible, tratar de parar la destrucción en la medida de lo posible. Y les voy a explicar de una manera. Por ejemplo, mañana se va a discutir en la Asamblea, bueno, en la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, este dictamen, el dictamen que pretende desmantelar al Instituto Electoral de la Ciudad de México. Mañana vamos a tener un foro con tres legisladores de la Ciudad de México, que es Tania Larios, que es diputada por el PRI, Ana Villagrán, que es diputada por el PAN, y Jorge Gaviño, que es diputado por el PRD, para que nos expliquen de qué va esta destrucción, de qué va este intento por mermar la democracia en un lugar que es muy representativo para ellos, que es la Ciudad de México, en donde perdieron más de la mitad de las alcaldías, 9-7. Y tratar de explicarnos cuáles son los mecanismos para detener esta destrucción. El único que he encontrado, y si ustedes están de acuerdo conmigo, el único mecanismo que he encontrado de detener la destrucción, por un lado, es cuando se exhibe públicamente y se evidencia, cuando menos tiene consecuencias. Veamos el asunto de los médicos cubanos. Le dolió en el alma porque lo exhibimos, porque no tiene razón de ser. Y como todas las decisiones las toma él, se le ocurre una manera de hacer las cosas y le vale madre todo lo demás y pasa por encima de la gente, y esto hace que pierda sentido en su propia gente. Miren, entre más cerca estén de él, menos lo pueden detener. Entre más lejos estamos de él, mejor lo podemos detener. La gente que está dentro ya, aunque quiera, no puede parar el desastre, pues porque está prácticamente atrapada y esclavizada, diría yo. Imagínense, te vas de ahí, te meten al bote, te fincan responsabilidades, te avientan la unidad de inteligencia final, lo que sea. La exhibición pública. Y la otra que me parece fundamental, y esa es la que a veces hago un alto en el camino para decir, ¿cómo es que llegamos a este escenario en el que unos se están rindiendo frente a algo que tiene un futuro muy promisorio, porque está muy oscura la situación? Es decir, entre más desastre hay, la gente piensa que es momento de rendirse, y es justamente al revés. Es cuando más entusiasmo debemos ponerle a lo que estamos haciendo. La situación se va a poner más crítica, sí, por una razón muy lógica. No va a mejorar nunca. Con esta administración no va a mejorar nunca. Eso no puede llamarnos al desánimo, porque pues, de pronto vemos cada vez más destrucción, cada vez más insensatez, cada vez más locura. Y en lugar de desanimarnos, tendría que ser un incentivo para decir, vamos avanzando. Tenemos que, por un lado, parar este desastre, y segundo, intentar buscar la unidad a como dé lugar. Y entonces ves misiles por acá, misiles por allá, pleitos por aquí. Es que cómo es posible que hagan esto, que la oposición y que... Miren, es bien complicado entenderse entre seres humanos. O sea, las relaciones humanas son profundamente complejas. Hay dos factores que nos ayudan mucho a eso. Yo aprendí un poco de tolerancia así.
¿qué pasaría? Me pongo a pensar, ¿no? Digo, en un extremo muy amplio, pero me pongo a pensar, ¿qué pasaría si este hombre fuera familiar mío? ¿Cómo lo vería yo? Es un poquito meterse en la cabeza situaciones que te hagan pensar hasta dónde llegarías. Es decir, bueno, hay cosas que no por conflicto de interés no podría hacer, pero sin duda, cuando estamos entre nosotros mismos, o sea, llegando ya a ese extremo, de allá para acá, ¿hasta dónde podemos llegar? Creo que una de las cosas en las que no hemos tomado plena conciencia, y eso son buenos ejercicios, ponerse en los zapatos de otros, es, créanme que yo he estado en contacto con gente que apoya a AMLO, que es gente que simpatiza con Morena, y lo que hay es tolerancia y respeto. No hablemos de esos temas. No por ahora, ¿no? Veo gente que digo, ¿y cómo llegó hasta allá si estaba hasta acá? No lo sé, es su propia realidad. Pero ¿con quién voy a buscar la unidad? Con la gente que siga en la misma sintonía que yo, que afortunadamente, y que no les digan otra cosa, que no les hagan pensar otra cosa de veras, porque miren, afortunadamente hay cada vez más personas que ya detestan a este güey. Lo detestan. Si no fuera así, ya nos habrían avasallado. No tendrían la necesidad de estar repitiendo todos los días que es el mejor presidente. Esas estupideces que ya son más rabiosas que otra cosa. Hay que aprender a distinguir y a identificar esos rasgos de desesperación de ellos y no contagiarnos. De pronto siento que estamos muy enfrentados entre nosotros y que nos cuesta mucho trabajo encontrar la unidad. Y la unidad es indispensable para seguir adelante. Pero indispensable. ¿Y saben qué? Vamos a encontrar en el camino muchos reventadores. Muchos reventadores, como ya conocen uno que está tratando de reventar esto. Pues ¿por qué? Porque simplemente por un asunto de ego. La verdad. Sale ahí Dante Delgado a decir sus pendejadas, ¿no? Y luego salen a promocionar ahí sus candidatos. Estos misiles los vamos a tener que enfrentar y vamos a seguir adelante y vamos a ir viendo cómo dicen cuando batean a alguien que anda clavado con una chava. Pues tenemos un caído. Han ido cayendo mucha gente que se ha rendido cuando es el peor momento para rendirse.